Muy buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Mateo el capítulo 8 y nuestro tema, Siguiendo a Jesús. Seguir a Cristo implica un compromiso profundo con sus enseñanzas y ejemplo, buscando imitar su vida, amor en todas las áreas de la vida. Se trata de un viaje largo de aprendizaje y transformación, donde se busca vivir de acuerdo a sus principios y valores. Entonces, seguir a Cristo implica un gran compromiso. No es simplemente decir me hago cristiano, voy a seguir a Cristo y ya. Tal vez para muchos seguir a Cristo es algo maravilloso con respecto a que pueden recibir milagros, prodigios, tantas cosas que Él nos puede ofrecer, pero tal vez muchos no nos damos cuenta que es un compromiso muy grande, que no solamente es aceptar a Cristo en nuestro corazón y ya, sino que tenemos que comprometernos. Nos dice que es un viaje de aprendizaje, un viaje que nunca termina, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos tal vez de mejorar. Cada día tenemos que mejorar, cada día tenemos que buscar esa excelencia que Dios quiere para nosotros. Seguir a Cristo es algo maravilloso, seguir a Cristo es algo muy hermoso, pero implica muchas cosas que tal vez muchos no estamos dispuestos a someternos a ellas. Entonces vemos que en esta mañana vamos a ver qué necesitamos para seguir a Cristo. Primero, tomar la decisión. Veamos qué nos dice el versículo 19. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Tal vez muchos tomamos la decisión de seguir a Cristo, de seguir a Jesús, pero no nos damos cuenta, como decíamos, de lo que eso implica. En este capítulo vemos cómo Dios o Jesús hacía muchas cosas maravillosas, sanaba, y tal vez muchos querían seguirlo, porque miraban sus prodigios, porque miraban todo eso maravilloso que él podía hacer. Él simplemente decía sánense y se sanaban. Tal vez muchos con tan solo tocar el borde de su manto se sanaban como la mujer. Pero ¿qué pasaba? Que tal vez muchos miraban solamente lo bonito, el que él sanaba, el que hacía prodigios, el que calmaba la tempestad. Pero ¿qué implica eso? Sacrificio. ¿Qué implica seguir a Jesús? Muchas cosas que a veces no estamos dispuestos a seguir. La pregunta en esta mañana sería, bueno, ¿por qué quiero seguir a Jesús? ¿Por qué quiero ser cristiano? ¿Por qué tomé la decisión de seguirlo? Porque en realidad quiero un cambio, quiero que mi vida sea diferente, quiero que mi vida cambie, ya no quiero tener la misma vida de antes, tal vez una vida vacía, una vida desértica, una vida donde me siento solo, donde me siento sola, o tal vez por el emocionalismo, porque muchas personas somos emocionalistas. Lastimosamente, muchas personas porque miran que otros lo están haciendo, entonces también quieren hacerlo. Tal vez en ese momento que miraban que Jesús hacía milagros, prodigios, muchos querían seguirlo, muchos querían estar con él, por todo lo maravilloso que miraban. Pero Jesús nos dice que eso implica un sacrificio. Veamos qué nos dice el versículo 20. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza. ¿Qué le dijo? No todo es bonito. Si vas a seguirme, tienes que entender que tienes que acomodarte a mí, que no todo va a ser fácil, que hay cosas que tal vez son complicadas. Por eso decimos, tal vez muchos queremos seguir a Jesús porque miramos prodigios, porque Él puede hacer milagros en nuestra vida, o por todos los milagros que hemos recibido, pero no nos damos cuenta que requiere un sacrificio, que tenemos que someternos a su voluntad, que ya no gobernamos nosotros en nuestra vida, sino que ahora Él gobierna en la nuestra.
que nosotros ya no vamos a tener el control de nuestra vida, porque tal vez antes actuábamos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, como mejor tal vez nos parecía. Pero en el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, le estamos entregando el control absoluto de nuestra vida. Estamos sometiéndonos a un cambio, a una transformación, a que Él saque todas esas cosas que son desagradables, que tal vez nos han dañado o que dañan a otras personas, tal vez a esas personas que nos rodean. Entonces vemos cómo Él es claro, Él cómo nos advierte de que bueno, que si queremos seguirlo, tenemos que someternos a muchas cosas, que es algo de un gran compromiso. Segundo, pagar un precio, un sacrificio. Veamos qué nos dice los versículos 21 y 22. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Queremos seguir a Jesús, pero sin dejar tal vez de ocuparnos de otras cosas. Queremos seguir a Jesús, pero poniendo en primer lugar otras cosas, tal vez la familia, el trabajo. Igual eso es algo importante. La familia es importante, el trabajo es importante, pero en ciertas ocasiones a veces desplazamos a Dios por la familia, por el trabajo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una vida de sacrificio. Dios quiere que aprendamos a pagar un precio. ¿Qué precio tenemos que pagar? Dejar a veces la comodidad, la pereza, dejar tantas cosas que a veces estamos acostumbrados a hacer. Tenemos que aprender a renunciar a ciertas cosas. Eso es seguir a Jesús. Por eso digo, tal vez muchos, como nos dejamos llevar por todas las cosas bonitas que nos hablan de Dios, que nos hablan de Jesús, que como hace milagros, que Dios nos protege, que Dios es nuestro protector, que es nuestro Padre, nuestro abogado. Miramos todo lo bueno, todo lo bonito, pero no nos damos cuenta de que lo que también implica un grado de responsabilidad, de madurez, de aprender a dejar ciertas cosas, a sacrificarnos. Como decíamos, tal vez muchos tomamos el domingo para descansar, para quedarnos en la casa, tal vez haciendo pereza, pero si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿qué es lo que implica? Que nosotros tenemos que madrugar, ir a ese encuentro con Dios, ir al culto, y tal vez muchos no están dispuestos a hacerlo. También Dios quiere que nosotros le sirvamos, que aprendamos a servirle, compartiendo de su palabra, tal vez sirviendo en el templo, de alguna o de otra manera. Y ahí es donde muchos tal vez no lo quieren hacer o no lo queremos hacer, porque no queremos compromisos, porque simplemente queremos ir por las ramitas, como dicen, sin compromiso, tal vez asistir, pero que a mí no me pongan a hacer nada. Asistir, pero que a mí no me exijan nada. Quiero seguir a Cristo, pero siguiendo con mi vida como la he venido llevando. Tal vez sin someterme a un cambio, tal vez sin someterme a la corrección. En ese proceso, cuando yo recibo a Jesucristo en nuestro corazón, tengo que someterme a un cambio. Tengo que aprender a hacer corregir, que me corrijan. Pero ahí es donde no me gusta. Porque siempre he llevado mi vida como a mí me ha gustado, como yo la he querido llevar. Entonces Dios dice, bueno, primero ocúpate de mí. Hay un orden de prioridades y siempre Dios debe ser estar en el primer lugar. Pero a veces nosotros lo desplazamos por la familia, por el trabajo, por cosas materiales, a veces por los problemas, las dificultades. Y Dios lo que quiere es que nosotros lo pongamos siempre en primer lugar, que nosotros siempre estemos dispuestos a servirlo, que seamos esas personas comprometidas, amadoras de su presencia, que nosotros siempre busquemos estar ahí, pero a veces somos tan frágiles, tal vez siempre nos tendemos a dejar llevar por las cosas del mundo, por las cosas que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces no hay una entrega total. Y Dios lo que busca es eso, que nosotros nos entreguemos totalmente, que nosotros le sirvamos de todo corazón,
que nosotros nos comprometamos con Él. Tercero, vencer los prejuicios, que es lo que a muchos tal vez nos cuesta. Cuando nosotros empezamos a servir a Jesús, a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos miedo, tal vez miedo de no hacer las cosas bien, tal vez miedo de fallar, tenemos vergüenza tal vez con Dios, de cómo era nuestra vida antes, de las cosas que hicimos, pero también nos da vergüenza de las demás personas que nos vean que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que nos hemos hecho cristianos. Tal vez nos da vergüenza, nos da miedo al rechazo, miedo tal vez que nuestras amistades nos dejen de hablar, que nos excluyan de ese círculo de amigos. También tenemos miedo al rechazo de nuestra familia, porque eso es lo que siempre sucede. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener que experimentar o tener que pasar por eso, por el rechazo de la familia, donde la familia muchas veces no está de acuerdo con ello, porque según las creencias nosotros somos católicos hasta la muerte y así tiene que ser. Y cuando nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, ¿qué pasa? Muchos nos rechazan, tenemos que someternos a las burlas, a las críticas, al señalamiento, y eso nos da miedo, y eso nos cuesta. Nos da vergüenza que nos digan, vea, ahí van los cristianos, ahí va la cristiana, ahí van los locos. Eso nos da vergüenza. Entonces, queremos asistir, pero sin que nadie se dé cuenta. Por eso la Biblia la llevamos bien escondida para que no se den cuenta de que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Entonces, tenemos que aprender a vencer esos prejuicios. Cuando tenemos que ir a compartir, nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos hablar abiertamente con las demás personas, que demos testimonio de las cosas que han hecho. Si tomamos ya la decisión de servirle, si tomamos la decisión de seguirlo, entonces tenemos que empezar a servirlo. ¿Cómo? Compartiendo de su palabra, empezando a hablar de las cosas que ha hecho en nosotros. Porque muchos tal vez llegamos a los pies de Cristo por curiosidad, porque nos hablaban de un Dios maravilloso, de un Dios sanador, porque nos hablaban de todos los prodigios que Él podía hacer. Entonces como que a veces se nos llena esa curiosidad de decir, ¿quién es ese Dios? Quiero conocerlo. Otros tal vez llegamos a los pies de Cristo por problemas, por dificultades, porque tal vez habían muchos problemas en nuestro hogar. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Irlos restaurando, ir sanando, ir cambiando, transformando. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a dar testimonio de todo lo que Él ha hecho. Ahí es donde nosotros debemos empezar a hablar de las maravillas, de las grandezas de Dios. Pero también es ahí donde nos cuesta, porque nos da miedo. Porque nos da miedo que se nos burlen, porque nos da miedo que nos rechacen. Si es cuestión tal vez de entregar volantes, un tratado para que la gente también conozca de Dios. De alguna manera tenemos que buscar la forma de hacer que las personas conozcan de Dios, hablando, testificando, por medio de un volante, un tratado. Pero nos da pena, nos da vergüenza, porque todavía somos esclavos de nuestros prejuicios. Y es ahí donde nosotros debemos trabajar junto con Dios, que Él nos ayude a vencer esos prejuicios y también poner de nuestra parte. Y que no importe si tal vez muchos amigos nos rechazarán, tal vez parte de nuestra familia también nos hará a un lado, pero recordemos siempre que Dios nos dice algo. Si tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo. Él siempre va a estar con nosotros. Él va a estar ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para consolarnos. Entonces, qué bueno que nosotros tomemos la decisión de servirle a Dios, pero por amor, que tomemos la decisión de seguirlo y que empecemos a pagar ese precio, que empecemos a hacer esos sacrificios para nosotros seguirlo, que empecemos a vencer nuestros prejuicios. Cuarto, renunciar a nuestra vida antigua, y eso es lo que también a muchos nos cuesta. Tal vez queremos seguir a Dios, nos gusta las predicaciones, nos gusta cómo nos hablan, nos gusta todo lo que tiene que ver con Dios, sus milagros, recibir bendiciones, pero a veces queremos seguir con nuestra vida antigua, con la vida que llevábamos,
como decíamos, porque ya veníamos acomodados a una vida donde tal vez nadie nos decía nada, tal vez nadie nos corregía. Simplemente actuábamos a nuestra manera, como mejor creíamos. Éramos dueños de nuestra vida. No teníamos que someternos a nadie. Pero en cambio con Dios, Dios empieza a poner normas en nuestra vida. Dios empieza a corregirnos y ahí es donde no nos gusta. Dios empieza a hablarnos, a formarnos y ahí es donde nos cuesta. Cuando nuestros pastores empiezan a corregirnos, a decirnos que tal vez tenemos ya que empezar a cambiar o que empezar a servir, ahí es donde nos cuesta, ahí es donde ya no nos gusta. Y por eso es que muchos tal vez se retiran, se alejan, porque pensamos que la vida cristiana es color de rosa, que solamente es un jardín de rosas y ya todo lo bonito, pero no nos damos cuenta del compromiso, de todos los compromisos que nosotros adquirimos, que así como nosotros recibimos bendiciones de parte de Dios, también de nuestra parte debemos de dar algo, comprometernos con la obra, comprometernos con la causa, con esa misión maravillosa que es que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo conozca de la verdad, donde tal vez tenemos que someternos a prepararnos, a estudiar de la palabra. Ahí es donde no nos gusta. Ahí es donde a veces simplemente tiramos la toalla. Es necesario que yo deje esas costumbres. Cuando ya me dicen que tal vez ya no puedo hacer un árbol de Navidad, que ya no puedo participar de aquellas cosas, que ya no me puedo disfrazar en Halloween si tenía la costumbre de hacerlo. Tal vez muchos dicen, ay, pero es que no es nada malo. Ah, es que solamente es un disfraz de ángel. Ah, es que a los niños solamente los disfrazo de un conejito. Pero cuando nos dicen que ya no debemos hacerlo, entonces eso ya nos parece fanatismo, donde ya no estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa? Nos retiramos, porque no nos gusta, porque simplemente queremos recibir bendiciones de Dios, queremos tal vez congregarnos, pero que sin renunciar a lo que estábamos acostumbrados a hacer, a esas tradiciones, porque nos parecen lindas, porque nos parecen agradables, porque según nosotros no estamos haciendo daño a nadie, pero Dios exige un cambio. Dios exige que nosotros empecemos a cambiar, que empecemos a renunciar a cada una de esas cosas, que si nos vamos a comprometer con Él, que sea de corazón, que sea de lleno, que sea de verdad, que no solamente quiera asistir a la iglesia, pero para recibir los milagros, para que Dios me bendiga y seguir con mi vida actual, con mi vida de antes. Debemos empezar a cambiar. Si tomamos la decisión de seguirlo, bueno, renunciemos a esas cosas. Tal vez al comienzo no es fácil que te digan, bueno, tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer lo otro. No es fácil, pero poco a poco, si tú te vas involucrando en las cosas de Dios, si tú te vas involucrando en su servicio, cada una de esas cosas que tú acostumbrabas a hacer o que te gustaban hacer, poco a poco irán saliendo de tu corazón, de manera que tú te vayas enamorando de Cristo, de manera que tú te vayas enamorando de la presencia de Dios. Esas cosas van a ir saliendo, sin necesidad de que todos los días te digan que tienes que cambiar, que todos los días te digan que tienes que renunciar a esas cosas. Al comienzo, como decimos, tal vez no es fácil, cuesta, pero no es imposible cambiar. Eso es como la persona cuando está enferma, va al médico y le dicen tiene que dejar de comer ciertos alimentos. Tal vez tiene que empezar a disminuir el azúcar. Tiene que empezar a tomar jugo sin azúcar. Al principio te vas a ver feo, te vas a ver insípido, tal vez te van a dar náuseas. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Que con el tiempo tú te vas a ir acostumbrando, que con el tiempo vas a ver que no era tan malo. Antes, por el contrario, te va a ayudar con tu salud, te va a ayudar en lo que te estaba afectando y después simplemente vas a vivir de una manera saludable, de una manera sana y eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida, que aprendamos a vivir sanamente, saludablemente, porque tal vez los hábitos, las costumbres que nosotros teníamos no eran las mejores. Simplemente el mundo nos ofrece cosas que no nos damos cuenta que no son buenas,
no son buenas para nosotros, que no son buenas para nuestra familia, pero como estamos acostumbrados a hacerlas, entonces nos parece bien. Pensamos que no nos está causando daño, pero en realidad está causando un daño muy grande. Y eso mismo pasa con nuestra salud. A veces consumimos alimentos que según nosotros no son malos, que según nosotros no afectan en nada nuestra salud, pero que en realidad sí lo están haciendo. Y cuando nosotros visitamos a ese médico o a ese nutricionista es cuando nos dicen, nos hacen ver, mejor dicho, la realidad de las cosas. Cuando empieza a cambiar nuestro estilo de vida, cuando nosotros empezamos a mejorar. Entonces ahí nos damos cuenta que estábamos cometiendo un error y que ahora todo aquello que nos parecía malo, todo aquello que nos parecía difícil de cambiar, sí se podía y es para nuestro beneficio. Lo mismo pasa con Dios en nuestra vida cristiana. Todo aquello que aparentemente es bueno, no lo es. Y aparentemente todo aquello que tal vez para nosotros es malo, es difícil, es un sacrificio, con el tiempo nos damos cuenta que es algo maravilloso, que seguir a Cristo es algo maravilloso, que ponernos en sus manos es algo maravilloso, porque nosotros podemos convertirnos en unas nuevas personas, que nosotros podemos hacer de nosotros algo mejor. Entonces vemos cómo debemos de tomar la decisión de seguir a Cristo, pero no por nuestras emociones, no tal vez solamente porque nos hizo un milagro y entonces queremos seguir teniendo una vida de milagros. Sigamos a Cristo, pero porque estamos enamorados de su presencia, porque estamos agradecidos de todo lo que le ha hecho. Aprendamos a pagar ese precio, a dejar esas cosas que a nosotros nos gustan. Dejemos ese acomodamiento, la pereza. Pensamos esos prejuicios, ese miedo, ese temor. Pensamos esa vergüenza que a veces tenemos de hablar. Pensamos esos prejuicios y renunciemos a cada una de esas cosas que aparentemente son buenas para nosotros, pero que en realidad nos están llevando a un abismo, nos están alejando de la presencia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a dejar cada una de esas cosas, entendemos cada una de esas cosas, podemos obtener algo muy grande de parte de Dios. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, ¿qué obtenemos? Primero, protección. Veamos qué nos dice el versículo 26. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Dios nos protege, su Cristo nos brinda su protección. Cuando nosotros le seguimos, podemos experimentar eso, su protección. De cuántas veces Él nos ha librado de accidentes, de cosas malas. Entonces, Él nos protege de todos aquellos enemigos que se levantan, enemigos físicos, enemigos espirituales. Vemos cómo nosotros podemos estar tranquilos, porque Él nos brinda su protección, porque Él se levanta a favor nuestro, porque Él calma esa tempestad, porque Él calma esas aguas. Él detiene a esos enemigos, Él nos brinda su protección. En medio de los problemas, de las dificultades, ahí es donde nosotros experimentamos el amor de Dios, el amor de Cristo, porque nos da esa protección. En cambio, antes nos sentíamos protegidos, sentíamos tal vez esa protección de Dios, simplemente, bueno, clamábamos a Dios, pero en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, lo que hacíamos es llenarnos de miedo, de angustia, de temor. Y esas mismas emociones lo que hacían era hacernos tomar decisiones equivocadas, decisiones apresuradas, decisiones que con el pasar del tiempo nos iban a afectar, decisiones que en vez de mejorar esos problemas, de buscarles una solución, lo que iban a hacer era hundirnos más. En cambio, con Dios es diferente. En cambio, con Jesucristo las cosas cambian. Las cosas siempre van a ser para bien. Él nos brinda esa protección. Él nos brinda esa seguridad. Estamos seguros. Estamos tranquilos porque sabemos que tenemos un Dios maravilloso que nos protege, porque tenemos un Dios maravilloso que está con nosotros. Segundo, nos fortalece.
Veamos qué nos dice Salmos 29:11. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Qué es lo que nos dice? Que el Señor fortalece a su pueblo. Como hablábamos en medio de los problemas y las dificultades, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ansiedad, inseguridades, miedo, temor. Todos, sin acepción alguna, hemos pasado por momentos difíciles, situaciones muy complejas, donde muchas veces tendemos a perder la fuerza, las ganas de seguir luchando. ¿Y qué es lo que hace Él? Nos fortalece, nos llena de fortaleza para seguir adelante, para que nosotros sigamos en esa lucha y no nos rindamos. En este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. El hecho de que sigamos a Jesús no quiere decir que ya estamos exentos de pasar por problemas, pasar por dificultades. El hecho de que hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón no quiere decir que ahora estamos metidos en una burbujita de cristal y que solamente vemos los problemas pasar, que ya no nos afectan, que ya no nos tocan. Por el contrario, vamos a estar expuestos a los problemas, a las dificultades. Vamos a estar a prueba para mirar si en realidad nosotros seguimos a Cristo por amor, por agradecimiento, porque en verdad amamos su presencia o simplemente por los milagros, por todo aquello que hemos recibido de su mano. Entonces vemos como Dios nos fortalece en esas pruebas difíciles, en esas pruebas donde sentimos morir muchas veces, donde tal vez no encontramos una salida, pero sin embargo, Él está ahí para fortalecernos. Y algo que nos dice, para darnos paz. Él nos da paz en medio de esa tormenta. Él nos da paz en medio de esas dificultades. ¿Cómo lo hace? Tal vez no lo entendemos. Es algo sobrenatural. El poder sentir paz cuando tal vez estamos pasando por un desierto. Tal vez es increíble recibir paz, tranquilidad, cuando vemos que tal vez todo está perdido, cuando tal vez nos dicen que ya no hay nada que hacer, pero sin embargo tenemos paz, podemos sentir esa esperanza de que no estamos solos, de que Cristo algo va a hacer en nuestra vida, que simplemente debemos ser pacientes, que simplemente debemos de guardar la calma, que simplemente debemos de guardar esa esperanza, confiar en Dios, tener esa fe de que algo sucederá, así sea en el último momento, en el último segundo. Pero eso es lo que recibimos de Dios, esa fortaleza, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, el gozo de poder seguir adorando a Dios en medio de los problemas, de las dificultades, ese gozo que nos da Dios en medio de esas pruebas. Porque si recordamos cómo éramos antes, cuando habían problemas y dificultades, nos llenábamos de angustia, de temor, no comíamos, no dormíamos, nos llenábamos de ansiedad, tal vez muchos de mal genio. ¿Por qué? Porque simplemente nos sentíamos solos, todo el tiempo tal vez llorándonos, ahogándonos en un mar de lágrimas, desesperados, angustiados, sin saber qué solución podemos encontrar. Pero con Dios es diferente, con Cristo es diferente. Podemos sentir esa fortaleza, podemos sentir esa paz, esa tranquilidad, que aunque nos digan no hay nada que hacer, que aunque nos digan todo está perdido, sabemos que con Cristo siempre habrá algo que hacer, que con Cristo somos más que vencedores, que Él es ese Dios de lo sobrenatural, que mientras para el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso imposible que te están diciendo, para Dios no hay nada imposible. Entonces podemos sentir esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza, ese gozo, esa esperanza de saber que algo va a suceder, de que Dios algo va a hacer a favor nuestro. También podemos recibir sanidad. Veamos qué nos dice el versículo 6 y 7. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. A través de Jesús nosotros podemos recibir esa sanidad,
esa sanidad física, como decíamos, porque mientras para muchos es imposible, mientras que tal vez para la ciencia humana esa enfermedad no tenga cura, esa enfermedad ya esté avanzada, en esa enfermedad ya no haya que hacer, nada que hacer, para Cristo siempre habrá algo para hacer. Siempre y cuando esté entre sus planes, siempre y cuando sea su voluntad, Él lo va a hacer. Él va a sanarnos, Él va a restaurarnos, Él va a levantarnos. Y no solamente va a sanarnos físicamente, sino emocionalmente. Todos tal vez venimos lastimados, heridos, tal vez antes de recibir a Jesús. Veníamos de una vida vacía, de una vida desértica, llena tal vez de problemas, dificultades, tal vez de cicatrices, golpes, heridas, tal vez traumas, que eso se convierte en amargura, en tristeza, en falta de perdón, en venganza, en tantas cosas que a veces llenamos en nuestro corazón, y eso hace que nosotros seamos unas personas tal vez agrias, malgeniadas, que tal vez seamos aisladas, que tal vez no nos guste relacionarnos con los demás porque pensamos que todos nos van a hacer daño, tal vez unas personas desconfiadas. Pero ¿qué hace Dios en nosotros? ¿Qué hace Cristo? Nos sana, nos restaura, hace que poco a poco ese corazoncito se vaya restaurando, hace que poco a poco ese corazoncito vaya empezando a sanar. Si tal vez teníamos falta de perdón, si tal vez no habíamos perdonado, Dios empieza a sanar. Y eso es lo más maravilloso, el poder experimentar eso. Sentir como poco a poco, tal vez ese odio, ese resentimiento que sentías hacia esa persona, tal vez por las cosas que te hizo, poco a poco se va disminuyendo, poco a poco ya no sientes esa rabia. Tal vez eh, si antes no soportabas que te mencionen esa persona que te hizo daño, esa persona que te lastimó, sentías que se te revolvía el mundo entero, pero cuando te pones en las manos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Él va sanando, Él va restaurando. Y llega un momento donde, bueno, nos hablan de esa persona y ya no sentimos nada. Ya no sentimos esa rabia, ese dolor, esa tristeza. Ya no sentimos esas ganas de acabar con ella. Eso es porque Dios está sanando. Y llegamos a un punto donde, bueno, Dios nos restaura totalmente, que ya ni nos acordamos de lo que esa persona nos hizo, de lo que esa persona tal vez nos lastimó. Tal vez decimos, yo me acuerdo que yo estaba enojado con ella, yo estaba enojada con él, pero ya ni me acuerdo por qué. Simplemente comenzamos de nuevo. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, es como si tomáramos todo eso que sucedió y lo desechamos, lo dejamos atrás, comenzamos una nueva vida. Y eso es lo que nos ofrece Dios, sanidad, esa sanidad física, pero también esa sanidad emocional, donde sana nuestro corazón, donde nos enseña a perdonar y también nos enseña a pedir perdón, porque a veces nosotros somos orgullosos, nosotros somos altivos, queremos que los demás nos pidan perdón, que los demás tal vez se disculpen con nosotros, pero nosotros no. Nosotros nos cuesta a veces doblegarnos, tal vez humillarnos ante las personas. Y cuando aceptamos a Jesucristo, cuando realmente lo seguimos, cuando realmente buscamos su presencia, cuando realmente buscamos ese cambio, Dios nos enseña a reconocer nuestros errores, a que nosotros podamos reconocer que hemos fallado. Y eso es lo que podemos obtener cuando nosotros seguimos a Cristo. Esa sanidad de poder ir y decir, lo siento, fallé, lo siento, me equivoqué, perdónenme. Porque a veces nosotros pedimos perdón, pero siempre echándole la culpa a las demás personas. Perdón, me equivoqué, pero es que usted tuvo la culpa. Perdón, me equivoqué, pero es que usted me dijo, es que usted si no hubiera hecho esto, yo no hubiera respondido de esa manera. Siempre estamos buscando culpables. Tal vez nos disculpamos, pero echándole la culpa a los demás. En cambio,
cuando es un arrepentimiento sincero. No busco culpables, simplemente asumo mis errores, asumo mis equivocaciones y trato de ser mejor. Cada día trato de mejorar. Entonces vemos cómo Dios nos transforma de una manera personal, como Dios nos da transformación personal. Cuando Dios poco a poco nos va transformando, poco a poco nos va limpiando, poco a poco nos va restaurando nuestro corazón, nuestras emociones. Cuando Dios nos restaura completamente, es algo maravilloso. Entonces, seguir a Cristo, seguir a Jesús es algo maravilloso, porque recibimos muchas cosas, pero tengamos en cuenta que también requiere un gran compromiso, una gran entrega, que nosotros también debemos hacer algo, pagar ese precio, que no solamente es sentarnos, acomodarnos a recibir todo lo que Jesús nos puede dar, todo lo que Dios nos puede dar, y ya, que no solamente es sentarnos y quedarnos cruzados de brazos, que también requiere algo, compromiso, servicio, que debemos servirle a Dios por amor, por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho y hará por nosotros, incluso hasta por nuestra familia, porque tal vez, como hablábamos en un comienzo, muchos tal vez hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, pero parte de nuestra familia aún no, parte de nuestra familia tal vez aún no lo hace, tal vez aún no le interesa, tal vez simplemente creen en lo suyo, en sus creencias, y tal vez de Dios aún no quieren recibir, pero sin embargo podemos darnos cuenta que sus bendiciones hasta ellos los alcanzan, que cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de servirlo, cuando nosotros le servimos a Dios de todo corazón, Él también nos recompensa viendo a nuestra familia bien, viendo a nuestra familia en bendición, y eso es algo maravilloso. Eso es lo que Dios nos ha querido enseñar en esta mañana, mis hermanos. Ese es el tema de esta mañana. Sigamos a Dios, tomemos la decisión de seguirlo, pero también seamos unas personas de compromiso, seamos unas personas comprometidas con la causa. Entreguémonos en cuerpo y alma a Dios, sigamos al pie de la letra sus mandamientos, aprendamos a obedecerlo, a seguir con cada una de las cosas que Él nos encomienda, y preparémonos, capacitémonos, dispongamos nuestra vida a esa preparación, dispongamos nuestra vida a esa transformación, a que Dios cada día nos cambie, cada día Dios nos forme, nos instruya y haga de nosotros unas personas mejores. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.